de seguridad del paciente, ¿no? Y tú tienes el listado, de repente lo podemos corroborar o me lo pasas de repente por WhatsApp. Ok, doctora, deme un segundo. Ujú. En cuanto al tema, aprovechando mientras me pasa Ian la lista, en cuanto al tema de seguridad en paciente, nosotros en realidad lo que tenemos que con esta clase sacar en claro es cuáles son los pasos o qué es lo que tenemos que hacer para llegar a nuestro objetivo principal, ¿no? A ver, no, ¿dónde está? No. Joder. Ujú. Ya. No sé si pueden ver la clase. Sí, doctora, ahí Sí, está. doctora. A ver, no. Mm, A ver, a ver. Creo que ya lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Espera. A ver. Y ahora sí se ve. Doctora. Ya, listo. A ver. Esto, a ver. Tenemos alegría. Ya, a ver, eso también. Alonso. Presente. Ya. Alvarado. Doctora, disculpe. Dime, Alegría alegría. presente. Sí, Ah, doctora. sí. Alvarado. Presente, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayala. ¿No? Barazorda. Ya. Berrocal. Presente, doctora. Ya. Cabrera. Presente, doctora. Gracias. Cabrera Samantha. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón. Buenas tardes. Carpio. Ya. Chumbes. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Chum. Coyachagua. Cornejo. Buenas tardes, doctora, presente. Cornejo, ¿verdad? Sí, Ya. doctora. Ujú. Dávila.
González, Grandes, Doctora. González. Presente. Ya. Grandes, Guzmán. Buenas tardes, doctora. Guzmán presente. Ujú. Doctora, disculpe, Dávila presente. No sé si me escuchó. Ya. Guaya. Presente, Guaya. doctora. Ajá. Listo. Hidrogo. Presente, doctora. Buenas tardes. Laura. Loaiza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, López. Luque. Presente, doctora. Ujú. Macedo. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Melgarejo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Moreno. Presente, doctora. Ujú. Najarro. Nieto. Presente, doctora. Ujú. Ninamango. Presente, doctora. Buenas tardes. Niño. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Olivos. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Palomino. Presente, doctora. Buenas tardes. Ponce. Presente, doctora. Buenas tardes. Reategui. Presente, doctora. Buenas tardes. Reyes. Morales. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Rosas. Carvajal. Ruiz. Marjorie. Presente, doctora. Ujú. Ruiz. Fiorella. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Saavedra. Ariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Sáenz. Villanueva. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Salazar. Jorge. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Ya. San Miguel. Flavio. Presente, doctora. Sánchez Castillo. Presente, doctora. Ujú. Sandoval. Roncales. Buenas tardes, doctora. Presente. Urbano. Flores. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Vega. Blanca. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Villena. Ana Lucía. Saga. Maricielo. Presente, doctora. Buenas tardes. Ujú. Y Zúñiga. Catherine. Buenas tardes, doctora. Presente. Ya, chicos. Ya está. Buenas tardes, doctora. Carpio presente. Se me cortó la Ok. conexión cuando entrar, por favor. Muchas gracias. Carpio, Doctora, ¿verdad? buenas tardes. Disculpe, Sara también presente. Mi internet también se desconectó. Sara Belén Laura. Laura. Ujú. Gracias. Doctora, buenas tardes. Coyachagua presente, disculpe. Ya, a ver. Sería Collachagua, Carpio, ¿no? Carpio. Collachagua y Sara Belén. Listo. Ya está, chicos. Ya, entonces vamos a hablar un poco de seguridad del paciente. Ya, a ver. En cuanto a seguridad del paciente, nosotros tenemos que... Dime, Ana Lucía. Sí, doctora, disculpe, que no sé si es que me contó asistencia porque pude entrar y me había ido la señal. Ah, Villena. No, ya, espérame, ya estás. Gracias, Ya. doctora. Solo me falta Rosas, Najarro, López, Grandes, Chum, Ayala y Barazordo. A ver. López, Roberto López. Dime. Doctora López presente, disculpa.
Ya. Ya está. ¿Ya está? Listo. Entonces vamos a hablar un poco de seguridad del paciente, ¿no? Como les mencionaba, en cuanto a seguridad del paciente quirúrgico, lo más importante es tener en claro que lo que queremos nosotros es evitar cometer errores, ¿no? Bueno, yo soy la doctora Angélica del Pilar Barrutia Sánchez, trabajo en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Es un hospital relativamente nuevo, que ya va a cumplir, bueno, 9 años, todavía no llegamos a los 10, eh, y que está en Villa El Salvador, ¿no? En el Cono Sur, ¿no? Está más allá del María Auxiliadora, ¿no? Como les dije, es un hospital nuevo. La mayoría del personal también no les digo que son jóvenes como ustedes, pero son relativamente jóvenes, ¿no? Que justamente están muy preocupados por hacer cirugías eh, que sean seguras y que además sean cirugías avanzadas, ¿no? Hacemos cirugía de baja complejidad, de mediana y de alta complejidad y tenemos muchas especialidades, ¿no? Para los que quieran conocer, está abierto el hospital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la seguridad del paciente? Es, como ya les dije, reducir todas las complicaciones que puedan llevar al paciente, en primer lugar, a perder la vida o a tener alguna complicación que limite su vida funcional, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué quiere evitar? Errores, sobre todo los errores médicos, que son los más importantes. En la cadena de la atención del paciente, en el proceso de atención del paciente, tenemos a todo el personal, ¿no? Al personal de enfermería, al personal técnico, al personal médico que está conformado por el equipo de cirujanos y anestesiólogos, ¿no? Pero además hay otros personal que intervienen, ¿no? Desde el admisionista del paciente hasta el personal de seguridad y de limpieza del centro donde estamos, ¿no? Y todos tienen una función que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces lo que nosotros tenemos que hacer? Es evitar que se cometan errores en cualquier parte, en cualquier porción del proceso, ¿no? Sobre todo errores que pueden ser evitables, ¿no? Por ejemplo, operar a un paciente de algo que no es, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo un caso de un paciente que le operaron, le hicieron la amputación de una pierna, ¿no? De un lado, y resulta que el paciente había firmado para el otro lado, ¿no? O sea, sacaron el derecho, pero había firmado el izquierdo. Y esto sucede cuando el médico, el cirujano que va a hacer la cirugía, no conoce bien al paciente o los datos de la historia del paciente, ¿no? Entonces, esa conversación previa antes del acto quirúrgico es sumamente importante y que el paciente sepa bien qué es lo que se le va a hacer, ¿no? No es apropiado que el paciente llegue a sala y que ninguno de los que están en sala o en centro quirúrgico haya conversado con él en el primer momento de la llegada, ¿no? Antes, me refiero a antes de que el paciente empiece el proceso de intubación o el proceso de anestesiología, ¿no? Otro error que podemos evitar es el olvido de compresas o de gasas, ¿no? Para esto hay un personal designado en sala de operaciones que normalmente es la enfermera circulante, ¿no? El papel de enfermería es básico en este caso, ¿no? Las enfermeras, por lo general, hacen sus estudios de enfermería, pero tienen una especialidad que es la especialidad de instrumentistas, ¿no? Eh, Normalmente la circulante, según la norma, podría ser una técnica, es posible, sí, pero no tiene en teoría el nivel y la responsabilidad que podría tener una enfermera. Y si bien es cierto, cuando uno lo lleva a costeo, esto eleva el costo, sí nos asegura o nos da una mayor seguridad en cuanto al proceso de atención, ¿no? No debe suceder que durante la cirugía ninguna de estas personas que están en el centro quirúrgico salgan de la sala de operaciones, ¿no? Entonces, eh, este proceso o estos olvidos de algunos instrumentos o compresas
en cuerpo, en cavidad del paciente, a veces se han producido justamente porque el personal se traslada mucho dentro del acto quirúrgico, entonces no permanecen en la sala. Entonces, se ha tratado de determinar las funciones de cada parte, de cada actor de la cirugía, ¿no? Y en el caso de la persona, de la licenciada que está circulando, ella es directamente la responsable del conteo y del control de las gasas que están ingresando a cavidad, de gasas e instrumental, ¿no? Entonces empezamos con el concepto de responsabilidades, ¿no? Tampoco deberíamos tener el problema de las transfusiones equivocadas, ¿no? Y eso es porque cuando en el Perú tenemos muy poco, muy pocos bolsas en bancos de sangre, en los diferentes bancos de sangre de los hospitales, ¿no? Y cada vez es menos. La gente no dona. Entonces, por lo general, cuando hay una hemorragia masiva o algo y se quiere hacer un proceso de transfusión y no se tiene el grupo que normalmente podría tener el paciente, se transfunde O negativo. Pero eso también lleva a veces algunas complicaciones porque en algunos casos, algunos pacientes eh, por ejemplo, no se rotula bien las bolsas, no hay un adecuado cuidado de las bolsas o pasa por muchas manos y en vez de, por ejemplo, si es un paciente grupo A, le dan un grupo B y eso es simplemente por no haber hecho un buen rotulado y un buen conteo y una buena entrega de estas bolsas, ¿no? Tampoco se deben hacer trasplantes incompatibles, todos los pacientes deben estar bien estudiados, ¿no? O si es que el paciente tiene alguna alergia, también debe estar eso registrado o haber sido consignado desde el momento que el paciente ingresa al hospital, ¿no? Entonces, todas estas cosas son los temas que se ven en seguridad del paciente, ¿no? Y que son antes de la cirugía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos hablado son cosas que uno puede prevenir antes de que, de que se realice la cirugía, simplemente teniendo claras cuáles son las funciones, ¿no? Se han hecho varios estudios y varios análisis y uno llega a la conclusión de que si nosotros hacemos estos procesos de una manera adecuada y hacemos estándares, se pueden reducir hasta 1 millón de muertes, perdón, hasta 100.000 muertes al año, ¿no? Dependiendo del centro hospitalario, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo podríamos evitar? Como ya les mencioné, estandarizando, haciendo un manejo, un trabajo estandarizado, ¿no? Y dándole la mayor importancia a este tema, ¿no? Entonces, se hicieron varias revisiones de varias historias y en los casos de las complicaciones y en un primer momento se determinó de que había mucho ocultamiento de la información, pero luego con el devenir se ha tratado de establecer que esta información que se levanta debe ser para simplemente hacer el estudio del caso y no para poder, y que no tenga carácter punitivo, ¿no? Cuando se establece eso, la gente o los participantes de la cirugía, por lo general son más colaborativos en cuanto a la información que les solicitan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá quisiera que hagamos de repente un ensayo, ¿no? Que con respecto a los casos, ¿no? Por ejemplo, un efecto adverso, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Lesión causada por tratamiento médico, no por la enfermedad, alguna lesión que provoca que se prolongue la hospitalización, ¿no? Que produce una incapacidad y que no le puedes dar de alta, que puede ser prevenible o no prevenible. ¿Algún ejemplo de esto que a ustedes se les ocurra en este momento? Doctora, disculpe, ¿está cambiando de diapositiva? Sí, no sé. Nosotros estamos en la primera, pero pensamos que estaba dando como una introducción. Pero No, no, está no, en la primera diapositiva. no, no, ya lo cambié. A ver, déjame ver qué ha pasado. Ay, a ver, voy a ver si lo cambio. En pantalla. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Esperen.
Sí, ¿Se ve? doctora, ahora sí, ¿Ahora estamos sí se viendo ve? los ejemplos. Sí, sí, Ujú, doctora. sí. Entonces, en el primero, ¿no? Detengámonos en el primer tipo de error, ¿no? Eh, por ejemplo, en el efecto adverso, ¿cuál sería, digamos que el más común que puede suceder? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? ¿El tiempo prolongado de hospitalización? Ya, o sea, acá lo que te dice es que hay un error que podemos cometer nosotros como médicos o como personal de salud que le prolonga la hospitalización al paciente, que tú le podrías dar de alta al paciente, pero por el error que tú cometes, ese paciente no se va. Por ejemplo, cuando hacemos, ¿qué cosa? De repente los que han pasado visita médica en los hospitales, han acompañado en la visita, ya han observado eso. Miren, a veces cuando nosotros los médicos estamos pasando de visita, dejamos muchas indicaciones, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, le decimos al paciente, bueno, señor, usted ahora le vamos a poner, va a comer, va a tolerar la vía oral, o va a comer, le progresamos la dieta, luego le damos, le quitamos la hidratación y le damos un antibiótico. Y muchas veces algunas veces no le preguntamos si el paciente es alérgico o no. Entonces, resulta que ese paciente, tú le dices, bueno, le vamos a dar ceftriaxona y el paciente hace una reacción alérgica. Y por esta reacción alérgica, el paciente que se tenía que ir al día siguiente ya no se va. Eso es un efecto adverso, ¿no? ¿Ustedes lo han observado, lo han visto en alguna visita médica que hayan pasado? No, pero salió por la noticia, por ejemplo, que en una clínica conocida se le aplicó un medicamento a un paciente que era alérgico y terminó falleciendo. Ya. Miren, ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, por algo que es simple, que se pudo haber prevenido, pudo, en un caso, si nosotros cometemos el error, ¿no? Ya cometí el error, ya, bueno, me equivoqué, porque finalmente somos humanos, ¿no? Somos personas. Cometo el error, pero no verifico, o sea, no hago seguimiento de lo que yo estoy indicando, porque si le doy un antibiótico a un paciente, tengo que hacerle seguimiento para ver cómo está el paciente, ¿verdad? Si yo no le hago seguimiento y no controlo al paciente después de la indicación que he dado, lo que puede pasar es que el paciente fallece, ¿no? Y eso es prevenir. Miren cómo hemos pasado de algo, del primer punto, de un episodio adverso, de una reacción adversa a un medicamento, a un evento centinela, solo por no hacer un control. Entonces, ahí vemos la magnitud del error humano, de este pequeño error humano que a veces nos hace hacernos confiados y no estar prevenidos en lo que puede terminar esto, ¿no? ¿Algún otro ejemplo, por ejemplo, algo que recuerden? Ya, en el caso del medicamento, ¿es un error que puede ser prevenible o no prevenible? Prevenible. Prevenible. Totalmente prevenible, ¿no? ¿Y cómo lo prevemos? Con la historia clínica y con la interrogación, ¿no? Ahora, si el paciente llega a emergencia, ¿no? Y no sabemos exactamente nada porque llega inconsciente, con pérdida de conciencia, ¿no? Y hace una reacción, o sea, anafiláctica al medicamento que se le está dando. ¿Podemos prevenir eso o no podemos prevenirlo? No podemos prevenirlo. Creo que el medicamento se lo podríamos como que hacer para mirar si tiene reacción alérgica. Reacción alérgica. O tener siempre a la mano la hidrocortisona, la clorfenamina, porque justamente es eso, tú no sabes qué paciente es.
Entonces no te puedes confiar. Cuando el paciente te responde y te dice, entonces tienes el dato ahí, lo puedes obtener. Simplemente hay que preguntarle, pero si el paciente es un paciente que te va a llegar a trauma shock y tú no sabes, entonces para eso tienes que prevenirlo. ¿Y cómo lo previenes? De la mejor manera con tus antihistamínicos, ¿no? Ya hay casos muy extremos que de repente ya pues el paciente realmente llega en prácticamente premortem, que tú ya no puedes hacer mayor cosa y no lo puedes prevenir, en ese caso sí, pero para eso existen los coches de paro, ¿no? En teoría, en cada ambiente hospitalario, desde la emergencia, ¿no? Siempre hay un coche de paro que tiene todos estos medicamentos que sirven para poder eh, prevenir estos problemas, ¿no? Estas complicaciones mortales, ¿no? Por eso, lo que va a seguridad del paciente es que tú tienes que ver todas las estrategias que tengan a la mano para que nosotros evitemos que el paciente que llega a nuestras manos fallezca, ¿no? Si nosotros ingresamos un paciente por consulta, eh, y el paciente ingresa caminando al hospital y luego fallece por algo como que no sabíamos que era alérgico a un medicamento y no lo previmos porque no teníamos un coche de paro, no teníamos el personal ahí indicado, créame que es un problema, una denuncia segura, porque obviamente debimos haber prevenido este problema, ¿no? Y se pudo haber hecho. No es lo mismo que llega un paciente a trauma shock, o sea, que ya está realmente totalmente mal y que, bueno, no sabíamos absolutamente nada. En ese caso ya es un caso un poco distinto, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre tenemos que estar protegidos con un coche de paro, ¿ya? Ahora, negligencia, ¿no? Negligencia es la atención que se encuentra por debajo de los estándares reconocidos de calidad de atención, y se considera el estándar de atención como los cuidados razonables que un médico con conocimientos, capacitación y experiencias similares utilizaría en las mismas circunstancias. ¿Algún ejemplo de negligencia? A ver. Doctora, puede ser cuando se pasa visita y a veces se pasan cosas de revisar al paciente, como no se revisa bien si tiene alguna úlcera por presión, si está mucho tiempo postrado y se hace una infección y ya se detecta tarde, o no revisar las heridas cada vez que se pasa visita, si es que tiene alguna herida que acaba de pasar, alguna sutura, y no se revisa a ver si está botando pus o algo. Sí, estás justo en la línea, ¿no? Y eso sucede porque muchas veces dejamos de hacer lo que se tiene que hacer y no le estamos dando la atención eh, que se le debería dar a todo el mundo de la misma manera, ¿no? A todos los pacientes. Vas a pasar visita, entonces descubre la herida, evalúa al paciente, examínalo por todos lados, toca al paciente, revisa los puntos, ¿no? Cuando no haces eso, por ejemplo, ¿no? En el peor de los casos puede suceder que el paciente de un absceso de pared, de una celulitis, pase a un absceso, y de un absceso a una fasciitis, ¿no? Eh, Recordemos que ahora tenemos mucha resistencia a los medicamentos, ¿no? Y esta resistencia ha traído como consecuencia que a veces tú le puedes dar un medicamento a un paciente que no necesariamente, como un antibiótico profilaxis para evitar justamente las infecciones de sitio operatorio, pero los pacientes no están, no están, o sea, mejor dicho, el cuerpo del paciente ya está tan acostumbrado a tantos medicamentos que simplemente hacen estos procesos de infecciones dérmicas que avanzan muy rápido, ¿no? Las fasciitis son infecciones mortales que hacen que el paciente, si tú no lo tratas inmediatamente, el paciente fallece, ¿no? Entonces sí. Otro acto de negligencia es, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes ahorita son alumnos, luego van a ser médicos generales, perdón, luego van a ser internos, luego van a ser médicos generales y luego van a ser residentes y especialistas, ¿no? Supongan que están en una guardia y llaman por un paciente, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Y ustedes están ahí como internos, ¿no? Llaman al paciente y llama a la enfermera y les dice, bueno, doctora, el paciente le está saliendo secreción por la herida, ¿no? Em,
¿Qué es lo que harían ustedes? La enfermera le dice, necesita que se cambie la gasa al paciente. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes podrían ir y solucionar el problema, ir a cambiar la herida, la gasa de la herida, evaluar al paciente. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? No revisaríamos primero al paciente y trataríamos de llamar a nuestro superior, no sé, al residente Sí. o ya al caso del asistente. Al asistente, sí. ¿Por qué? Eso es lo que tienen que hacer, porque ustedes todavía están en formación, ¿no? Ustedes no están en la capacidad de poder resolver este problema. Tienen que comunicar y acompañar, porque ustedes, ¿no? Y si luego van con el asistente, hay dos opciones, ¿no? Que el asistente diga, uy, sí, abre, revisa la herida, la explora, todo, ¿no? O simplemente dice, no, está mojado, déjale así la gasa. ¿Cuál de estas dos actitudes sería la correcta? La primera. La primera, porque si hacemos lo otro y lo dejamos ahí, es una negligencia. O si ustedes le avisan al asistente y el asistente no hace nada, es una negligencia, ¿no? A ver, convengamos que mientras uno esté más atento al paciente y prevenga cualquier complicación, nosotros estamos haciendo lo correcto, ¿ya? Entonces, ya. Ese es en caso de negligencia. Cuasi error. Error que no ocasiona lesión al paciente, ¿no? Y es un análisis de los cuasi errores que proporcionan la oportunidad de identificar y remediar fallas en el sistema antes de que ocurran las lesiones. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un cuasi error? La administración de un medicamento erróneo. Ya, acuérdense que eso era, a ver, cuando tú vas a agarrar y, mira, date cuenta de lo que dice acá, ¿no? Error que no ocasiona lesión al paciente, ¿no? Tú puedes darle un medicamento a un paciente, por ejemplo, ¿no? Le puedes dar te puedes equivocar con un medicamento y le produces una reacción anafiláctica. Eso es una reacción adversa. Pero si, por ejemplo, le das metoclopramida en vez de dimenhidrato, eso es un cuasi error. ¿Me entendieron? Si bien es cierto, las dos cosas en teoría están más o menos para lo mismo indicado, pero no es el medicamento que se le indicó inicialmente. Y no le causó una reacción adversa, pero le podría haber causado alguna otra consecuencia al paciente. ¿Entendieron? Eso es Sí, parecido al... doctora. Sí, doctor. Ahora, también se asocia, por ejemplo, a la parte documentaria. Por ejemplo, si nosotros le decimos al paciente que firme su consentimiento informado, ¿no? Los cuasi error también se pueden prevenir ahí, ¿no? Y nosotros ponemos, paciente se va a operar de una hernia inguinal derecha, pero es una hernia inguinal izquierda, eso es un cuasi error, ¿ya? Se pudo prevenir y se puede solucionar, ¿no? Ahora, en algunos casos, si es que no sucediera así y nosotros luego hacemos todo el trabajo de la hernia inguinal en el lado incorrecto, entonces, y como consecuencia de eso, pues se produce un fallecimiento, es un evento centinela. O sea, todos estos eventos son muy parecidos, pero según la consecuencia se les clasifica, ¿no? Ya. ¿Algún otro ejemplo de cuasi error? Doctora, ¿en qué clasificaríamos, por ejemplo, que no demos la dosis correcta al paciente, pero no que se pase, sino que no llegue a la dosis que el paciente necesita? No sé, porque no se sabía el peso exacto. Ya. Lo que pasa es que, a ver, si tú no desconoces algo, cuando hay un desconocimiento, pero porque no lo has, porque tú no tienes ese conocimiento, a ver, por ejemplo, porque tú no sabes operar una patología X, ¿no? Eso es una negligencia, ¿no? Ahora, pero si tú no le das el medicamento porque desconoces algo
de repente pudiste en ese momento identificar, ¿no? Y solucionar, eso es un cuasi error. No sé si me explico. O sea, tú como interna o interno no puedes operar un apéndice porque todavía no estás en ese nivel, pero si lo haces, es una negligencia, ¿no? Ahora, si ese por una cantidad de medicamento un poquito menos, es un cuasi error. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, ¿no? Parece un poquito todo junto, pero ahí lo diferenciamos con eso, ¿no? Ya, y por último, el evento centinela, que es el más remarcado, o sea, es el más importante, ¿no? Que es justamente para evitar el fallecimiento, ¿no? Todos los eventos centinela, lo ideal es evaluarlos y conversarlos luego con el grupo de trabajo lo más inmediatamente posible al evento que se haya sucedido y se deben reportar, ¿no? O sea, no se puede quedar uno callado, ¿no? Esa es otra cosa importante, ¿no? Nunca cuando estés identificando un error, cualquier error que estés identificando, uno tiene que decirlo, no se puede quedar callado, porque quedarse callado es lo peor, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Hecho inesperado que causa la muerte, lesión física o psicológica grave, ¿no? Lesión que incluye la pérdida de una extremidad o función, eh, y que necesitan una investigación y una respuesta inmediata, ¿no? Por ejemplo, las reacciones transfusionales, ¿no? Las cirugías en el lugar equivocado o el procedimiento equivocado o con el paciente equivocado, también ha sucedido eso. A veces nosotros programamos a un paciente, por ejemplo, programamos al paciente Pedro Quispe, pero ese paciente no vino, ¿no? Y lo cambiamos, reemplazamos a ese paciente por otro, pero, por ejemplo, por María, ¿no? Y al final sale en la programación, se operó María, tú vas a operar a Pedro de la próstata y sale María operándose de la próstata. Eso puede ser un evento centinela, porque de repente ese paciente ni siquiera tendría que haber entrado a sala, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar bien explicado esto, bien identificado todo lo que se va a hacer y el paciente, ¿no? Identificación del paciente. Error médico, tratamiento relacionado con errores que ocasionan la muerte y retención accidental de cuerpo extraño, ¿no? Después de la cirugía, o sea, las gasas que otra vez las vamos mencionando, ¿no? Entonces, hay un modelo conceptual, seguramente ustedes ya lo han escuchado, que es el modelo de Donavedian. Y acá te habla de la estructura, del proceso y del resultado, ¿no? Eso, ¿en qué se basa, no? En que nosotros tenemos que conocer todo el proceso de atención quirúrgica, ¿no? La atención quirúrgica no solamente es la cirugía propiamente dicha, ¿no? No, es todo, desde que el paciente llega para que nosotros podamos determinar qué procedimiento se le va a realizar, hay que saber identificar cuál es el diagnóstico inicial del paciente, ¿no? Una vez que tienes el diagnóstico inicial, se le explica al paciente cuáles son las alternativas quirúrgicas que se le puede dar al paciente y después de eso se le hace la firma del consentimiento informado para que el paciente acepte o rechace la cirugía. Un paciente puede rechazar la cirugía hasta un minuto antes de ingresar a sala de operaciones. No, o sea, él puede revocar su cirugía. Por eso es importante que se le explique bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, una vez que tú ya le explicaste si el paciente aceptó, entonces el paciente se programa para ser operado y una vez que se realiza todo el proceso quirúrgico, toda la cirugía, con los estándares y con la técnica indicada que tú ya les has explicado al paciente, el paciente pasa a hospitalización, recibe su atención y luego se va de alta. Todo esto es el proceso de atención quirúrgica, ¿no? Que es la parte del medio. Pero para poder y el resultado, que es el paciente ya operado. Pero para poder operar al paciente no solamente necesitamos la parte teórica, el conocimiento, necesitamos toda la estructura, ¿no? ¿Y qué es la estructura? La estructura viene a ser desde la consulta hasta el centro quirúrgico propiamente dicho. Por ejemplo, si yo quiero operar a un paciente de una colelap y no tengo un equipo de laparoscopía, no le puedo ofrecer al paciente que se va a hacer una colelap o una herniolap. Si es que me falta una óptica, ¿no? O sea, convengamos que el equipo de la torre de laparoscopía tiene su cámara, su fuente de luz, ¿no? Su monitor, ¿no? Además tiene el CO2, el balón de CO2 para su funcionamiento, ¿no? Tiene la óptica, tiene los filtros, ¿no? Entonces, si nosotros
alguna de estas partecitas, ¿no?, que tenemos de todo este equipo, no tenemos un filtro, ya no podemos ofrecerle al paciente hacerle la cirugía por laparoscopía. Y si nosotros le dijimos al paciente: "Mira, te vas a operar por laparoscopía", y no tenemos el insumo, tenemos que hacer un cambio del consentimiento de cirugía laparoscópica a cirugía abierta, ¿no? Si nosotros en sala de operaciones no tenemos un electrocauterio, que es parte de la estructura del centro quirúrgico, no podemos realizar la cirugía porque sabemos que tenemos que hacerla, sino con ligadura, ¿no? Entonces, hay elementos físicos que tenemos que tener en concreto para poder realizar una cirugía. A eso se refiere la estructura. Sin embargo, hay algo más que se ha agregado para que nosotros podamos tener un buen resultado, ¿no? Que es la cultura organizacional, ¿no? ¿Y esto qué es? Es el trabajo en equipo, ¿no? Eh, Durante años solamente se ha considerado, y ustedes de repente lo van a notar, que esté el personal, que esté el personal capacitado, que esté el ambiente hospitalario habitable, que el paciente esté completo. Pero algo que es muy importante debido a que se han identificado que este problema de seguridad de pacientes por el error humano es la cultura organizacional. ¿Y eso qué significa? Es que mientras el equipo quirúrgico se lleve mejor, el más beneficiado va a ser el paciente. En realidad es eso, ¿no? Clásicamente se decía que hay un liderazgo en sala de operaciones y ese liderazgo siempre ha habido una especie de discusión entre cirujanos, anestesiólogos y a veces también enfermeras. Entonces, a veces en los centros quirúrgicos de hospitales un poco más tradicionales, siempre hay esa tendencia de que hay como una pequeña disputa entre estos tres profesionales, ¿no? Pero eso no ha sido favorable para el paciente. Entonces, lo que ahora se está tratando de hacer es tratar de tener un ambiente más armonioso y de una mejor comunicación. En definitiva, acá la palabra clave es comunicación, ¿no? Eso es cultura organizacional, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tratando de priorizar siempre la seguridad en todos los niveles. Como ya les dije, desde la consulta, donde tú le explicas bien al paciente qué cosa se va a realizar, cómo se lo va a realizar y le absuelves todas las dudas a él y al familiar acompañante. Reconocer en qué momento puede haber un riesgo, ¿no? Para poder evitar estos errores, ¿no? Represalias. Esto es importante. Cirugía y me doy cuenta de que hay una gasa dentro de cavidad, y ya se está a punto de cerrar al paciente, tengo que decirlo desde la posición en la que esté. No me puedo quedar callado, porque eso perjudica al paciente, ¿no? Fomentar la colaboración entre los diversos niveles de autoridad para resolver las vulnerabilidades y asignar recursos para abordar estas preocupaciones de seguridad. Eso es algo también importante, ¿no? Tradicionalmente se dejaba que el acto quirúrgico se realice de una manera, digamos que no se hacían muchos controles, ¿no? Pero ahora los diferentes hospitales se hacen lo que se llaman las rondas de seguridad. Estas rondas de seguridad, ¿para qué son? Justamente son para evitar los errores en cualquier parte del proceso, ¿no? Pero esto implica que haya más gente que está, a la que se le tenga que pagar o de repente darle su retribución económica y esto incrementa el costo. Pero eso es lo necesario para poder evitar estos errores, ¿no? Entonces, crear una cultura de seguridad es un poco complicado, pero se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles han sido las primeras o lo más dificultoso de esto? Tener cirujanos reacios a admitir errores y que minimizan el impacto del estrés, ¿no? Ustedes van a notar que en algunos centros quirúrgicos hay algunos cirujanos que no les gusta que les digan nada, que no les gustan o sea, que a veces son muy rectos en lo que dicen, son muy intransigentes en lo que dicen o en lo que hacen, ¿no? Esta no es la mejor manera cuando estás trabajando con un paciente, que estar muy alerta a lo que te dicen otras personas, ¿no? Sobre todo los que están en ese momento, ¿no?
Las jerarquías en el quirófano, que también es un gran problema y dificulta la comunicación, y que cada profesional actúa de forma individual, no hace trabajo en equipo, ¿no? Entonces, estos 3 problemas hacen que el paciente corra mayor riesgo, ¿no? Mayor seguridad al paciente es mejorando el factor humano, ¿no? El liderazgo también es importante, pero no un liderazgo en el cual no admitas o no puedas escuchar lo que se realmente antes de iniciar cualquier acto quirúrgico, antes de que hagan el corte en el paciente, ver todos los posibles riesgos que pueda tener esa cirugía o ese acto quirúrgico, ¿no? Y además de todo lo que le hemos mencionado hace un momento, ¿no? Esto se resume en la lista que ustedes ya han visto en sus centros hospitalarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los problemas? El clima de trabajo, ¿no? Del equipo de trabajo y la satisfacción del equipo de trabajo. Tener un buen clima laboral favorece la seguridad tanto del profesional como del paciente. Es siempre con respeto, armonía, consideración, ¿no? El factor humano es lo más importante de todo esto. Se han hecho estudios donde se ¿cómo puede comunicar? O sea, ¿qué tan fácil es para la enfermera comunicarse con el cirujano, mientras qué tan fácil es para el cirujano comunicarse para la enfermera, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil es para mí como cirujano darle una orden, una indicación a una enfermera? Desde mi punto de vista, de 7%, ¿no? ¿Qué tan algo? 48. Entonces, se dan cuenta que hay una gran diferencia. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder en sala y no se comunican, no se conversan. Entonces, la comunicación es lo más importante durante la cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que podemos determinar también? Hay 5 puntos importantes, ¿no? En el mismo quirófano. Están interviniendo. Sí, ¿no? Segundo, una vez que ya has identificado las personas que están participando de la cirugía, tomarte un tiempo. Es el tiempo fuera. Es el tiempo entre que el paciente ya está identificado y va a comenzar la cirugía. Después tenemos, la tendencia ahora es usar menos prótesis y menos antibióticos. Esa es la tendencia ahora. Identificar los pasos críticos del procedimiento y ver los problemas potenciales. Por ejemplo, si va a haber un sangrado o no va a haber un sangrado, ¿no? Tenemos que tener claros los tiempos quirúrgicos, ¿no? Los tiempos quirúrgicos son el tiempo antes de la cirugía, o sea, cuando el paciente llega a sala de operaciones. Luego de eso tenemos un tiempo que es el tiempo antes de la anestesia, que es el tiempo preanestésico, por decirlo de alguna manera. Luego el tiempo que se hace toda la inducción anestésica, y una vez que ya el paciente está anestesiado, recién comienza el acto quirúrgico, es el inicio de la cirugía, ¿no? En el tiempo entre que el paciente se le ha hecho la inducción anestésica y se inicia la cirugía, en ese tiempo nosotros hacemos el lavado del paciente, ¿no? Y ustedes seguramente lo han observado. Normalmente termina el tiempo de la inducción y
con ese tiempo también termina el lavado porque son sincrónicos durante el mismo tiempo y recién en ese momento comienza la cirugía. Normalmente el tiempo de la inducción, ¿no? Y luego las cirugías, por lo general, en promedio son 2 horas, ¿no? Una vez que termina la cirugía, nosotros ya terminamos el acto quirúrgico con el último cierre y la colocación de la gasa. En ese momento hay un tiempo que es posterior, que es el tiempo donde nosotros confirmamos la cirugía y decimos cuál ha sido el diagnóstico final, ¿no? Ese es un tiempo de una manera correcta, ¿no? Para eso se creó la lista de verificación de cirugía segura, ¿no? Entonces, esto es más o menos, ellos lo han dividido en 3 puntos. Yo les he mencionado un poco más detallado, pero básicamente son 3 puntos. Antes de la inducción del anestesia, ¿ya? Entonces, recuerden que para que esto se realice tenemos que tener la presencia de la enfermera y del anestesista. Antes de la incisión de la piel, o sea, en el segundo tiempo, es enfermera, anestesista y cirujano. Y después, cuando ya termina, es enfermera, anestesista y cirujano. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que es mucho más adecuado, a pesar de que la OMS no lo ha considerado, que cuando se inicia la inducción también esté presente el cirujano. ¿Y esto por qué? Justamente porque uno de los errores es que antes que el paciente sea anestesiado, empiece su proceso de inducción, esa primera conversación o esa conversación con el paciente antes que esté anestesiado con el cirujano que lo va a operar. Porque en ese momento es el último, digamos que es la última oportunidad que tú tienes de identificar al paciente y identificar el procedimiento y si tiene este, se hace se llama, soy tal, soy fulano y tal, no sé, yo lo voy a operar, ¿no? O sea, te identificas con el paciente, te presentas y le dices, mire, le vamos a hacer tal procedimiento y si es alérgico, ¿no? Eso le da mucha tranquilidad al paciente para poder afrontar su cirugía. Eso, y eso es importante también porque hace que los tiempos entre que el paciente inicie la inducción e inicie la cirugía sean también más cortos. Entonces, la presencia en realidad de los 3 profesionales deberían estar dadas desde la inducción, a pesar de que acá dice de que solamente es en el segundo y tercer tiempo. Entonces, en el primer momento, en el primer tiempo, tenemos la confirmación del paciente, el género del paciente, el lugar que se va a operar, la técnica y si tiene consentimiento informado, ¿no? El marcado del sitio quirúrgico, que eso es indispensable, ¿no? Recuerden, el marcado del sitio quirúrgico se hace con una tinta indeleble, ¿no? Que por lo general son circulares o con flechas, no se ponen X porque puede llevar a un error, por lo general es así. Si es una sola zona, se marca esa zona. A veces son zonas múltiples, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se quieren operar de muchos lipomas, ¿no? Entonces se hace todo alrededor de las zonas que se va a marcar, ¿no? Pero hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el mucosele en labio, ¿se marca o no se marca? A ver, chicos, ¿están despiertos? ¿Se marca o no se marca el mucosele? No, No. Los quistes de Bartolino, tampoco. ajá. Las cesáreas, Tampoco. O tampoco. Las colelaps, tampoco. tampoco. Miren, entonces, cuando nosotros tenemos bilateralidad, marcamos.
o si hay muchos lugares, marcamos. Cuando tenemos que dar prioridad a un lado, ¿no? También marcamos. Pero en mucosas no se marca, ¿no? Cuando es un solo punto de ingreso, como en la Colelab, en la Herniolab, perdón, en el Apendilab, no se marca. Pero en la Herniolab sí marcamos. ¿Por qué? ¿Por qué en la Herniolab? Porque Ajá. hay más de un punto. En la Herniolab marcamos porque a pesar de que el ingreso es 1, o sea, es por el ombligo, y tú vas a ver ahí, recuerden que a veces algunos pacientes, con las hernias me refiero, ¿no? Tu hernia inguinal, el hernia inguinal. Tú agarras y dices, ingresas a cavidad y cuando el paciente está anestesiado con anestesia general, no ves por fuera el lugar del defecto. Tú a veces lo ves por dentro porque estás haciendo un ingreso posterior, ¿no? Y a veces el paciente firmó por un solo lado, ¿no? Por ejemplo, viene Pedro y dice, yo me quiero operar la hernia inguinal del lado izquierdo porque esa es la que me sale, qué sé yo. Y cuando tú ingresas a cavidad, como estás ingresando por atrás, por la parte posterior, ves que en el lado derecho también tiene una hernia. Puede operar al paciente de las dos hernias sin que haya dicho que sí, solamente por... ¿Qué opinan? Sí, no, tú estás viendo que el paciente tiene 2 hernias en ese lado, ¿le operas de las 2 hernias o solamente le operas de una? No, chicos, o sea, si un paciente no ha dado la autorización para operarlo, a pesar de que tú lo estás viendo, no se le puede operar. Tú tienes que operar solamente el lado del que te han dado autorización. ¿Entendido? Sí, doctora. Ya, eso es importante, chicos, ¿ya? A ver, el aparato de anestesia, la revisión farmacológica están completas, el pulsioxímetro, eso es muy importante para anestesiología. Recuerden que hay un proceso que es una neumonía aspirativa, que es el síndrome de Mendelssohn, que a veces simplemente cuando ves que baja mucho la saturación te lo puedes identificar, previene bastantes muertes y complicaciones. Saber si ha tenido alguna alergia, si hay riesgos en la intubación, ¿no? O sea, ver la cavidad oral del paciente, si tiene alguna prótesis, algo, o si es que existe algún riesgo de hemorragia. Si nosotros pensamos que este es el momento de solicitar los pacientes, si de repente derivados para poder transfundir al paciente, este es el momento. Una vez que ya se inicia el acto quirúrgico, se determina el sitio, qué se le va a realizar, cuánto tiempo va a durar la cirugía, ¿no? Y cuáles son tanto para el anestesiólogo, ¿no? Y en el caso de las enfermeras que están comprometidas con con la atención de de las pinzas y de los equipos que estén estériles, ¿no? Si ha surgido algún problema con el equipo, esto debió haber sido evaluado antes de la inducción. Por ejemplo, si en ese momento me dicen, doctora, se acabó el CO2, no se puede operar, entonces por la paroscopía yo me lo voy a comunicar antes, no me lo pueden comunicar ya cuando el paciente esté anestesiado, ¿no? Pero si sucediera y no se puede realizar la cirugía con la técnica que el paciente ha elegido, yo no puedo agarrar y tomarme la libertad de decidir pasar de cirugía laparoscópica, cirugía abierta en una cirugía electiva, no lo puedo decidir yo. Tengo que revertir, o sea, tengo que pedir al paciente que lo despierte porque no se puede hacer eso, ¿no? O sea, solamente en la emergencia se puede pasar cuando hay un caso de emergencia puedo pasar de la laparoscopía a la laparotomía. Ahora, si yo durante una cirugía programada tengo una complicación con el paciente, o sea, me refiero, por ejemplo, empieza a sangrar mucho, veo que hay un sangrado abundante, ahí sí puedo pasar a la laparotomía, pero no puedo agarrar a empezar abierta cuando el paciente me firmó con una laparoscopía. ¿Ya? Y después de que el paciente ya sale de sala, como les dije, se confirma la técnica quirúrgica, se hace el conteo de las gasas,
eso es antes de cerrar, pero se registra, se etiqueta las muestras, ¿no? Con el nombre del paciente y eso tiene que ser entregado lo más pronto a patología, porque recuerden que todas las muestras, todos los pacientes que se les requieran muestras o cultivos, tienen que ser entregados pronto para poder dar el antibiótico lo que sea necesario, ¿no? Y lo que les haya causado alguna preocupación a los cirujanos o a los anestesiólogos. Acá puedes mencionar, por ejemplo, si es que el equipo falló, tuviste algún problema con alguna pinza o algún problema con alguna, con algo que haya sucedido importante durante la cirugía, ¿no? Entonces, esta es la lista de verificación quirúrgica, ¿no? Esta lista debe ser sellada por los 3 profesionales de salud que intervienen durante la cirugía, ¿no? Esa es la lista que nosotros hemos manejado. Acá viene el anestesiólogo, los 2 cirujanos y la enfermera, ¿no? Antes consignábamos todos los tiempos, pero ahora ya lo estamos haciendo en un aplicativo, informatizado, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo más importante? Es generar o formar un programa integral de seguridad, de la unidad quirúrgica, ¿no? Eso va a hacer de que nosotros tengamos menos problemas, menos errores, para poder, darle mayor beneficio a los pacientes, ¿no? Recordemos que, hay muchos, profesionales que intervienen durante un proceso quirúrgico, ¿no? Y mientras nosotros tengamos todo esto bien implementado, no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Se tienen que medir las complicaciones? Sí, pueden ser hasta 6 o 30%, siendo las más comunes las infecciones de sitio operatorio, los infartos de miocardio, las neumonías y las complicaciones tromboembólicas, sí. Y para esto se previenen, ¿cómo? Con, por ejemplo, la inoxaparina, que se tiene que dar a los pacientes que son de repente de mayor riesgo, por ejemplo, en las fracturas de cadera, o en los pacientes obesos, mórbidos, que es una cirugía que se está realizando más en este último tiempo. Hay un tipo de medias que son de compresión, que van, digamos que se colocan como unas botas, que van comprimiendo los miembros inferiores por diferentes momentos, ¿no? Comprimen y descomprimen, ¿no? Para que puedan activar la circulación durante la cirugía en los obesos mórbidos. O también hay medias de compresión elástica que se les puede colocar también para evitar estos procesos de tromboembolismo, que son uno de los factores más eh, comunes que causan complicación en el posoperatorio, ¿no? El impacto de las complicaciones por lo general prolonga la estancia hospitalaria y aumenta los costos y la mortalidad. Las causas de las complicaciones son efectos adversos que son evitables porque no se cumplen los estándares, ¿no? Áreas de claves identificadas, ¿no? Como ya les mencioné, las infecciones de sitio quirúrgicos que pueden terminar en fasciitis, ¿no? La tromboembolia venosa o los eventos cardíacos adversos, y reducir los eventos recomendados por procesos y mediciones basales, ¿no? Listo. Entonces, qué cosa tenemos que nosotros siempre tener en cuenta? Ver la antibiótico profilaxis, seleccionar el antibiótico para los pacientes. Muchos pacientes reciben su dosis de antibiótico. Normalmente es una dosis que puede darse hasta 30 minutos antes de la cirugía. Pero hay algunos casos, algunas patologías que pueden prolongarse este tratamiento hasta 48 horas, ¿no? Pero es en el menor de los casos, ¿no? La medición de la glicemia en pacientes diabéticos es importante. No se recomienda el rasurado de las zonas que se van a operar, pero sí el retiro de vello puede ser previo a la cirugía, ¿no? Eh, Cuidar la normotermia, sobre todo en los pacientes en los cuales se les va a hacer cirugías largas, ¿no? Como ya mencioné, la profilaxis para la tromboembolia venosa, ¿no? Con los elementos que ya les he mencionado. Prevenir los eventos cardíacos. También que puede, que pueden ser a veces ocasionadas de causas de muerte súbita, ¿no?
Ahora, ¿qué cosa no debería suceder nunca, no? Que tengamos una cirugía en un lugar incorrecto, que ya lo mencionamos, que se le realice a un paciente incorrecto una cirugía que no debió darse, ¿no? Que hagamos un procedimiento quirúrgico incorrecto en un paciente, que tengamos una retención accidental de objetos extraños, como lo de las gasas, y que tengamos una muerte durante la cirugía o en un posoperatorio inmediato en pacientes sin ningún riesgo, ¿no? Que son los clase 1 o de LASA, ¿no? A esto, por ejemplo, me refiero específicamente, por ejemplo, ¿no? Un paciente que ingresa a sala de operaciones para que se le realice una corrección del tabique nasal. Un paciente joven de 15, 18 años, de 18 años, ya que es un mayor de edad, 18, 19 años, que se le hace una corrección de tabique nasal. Una cirugía programada, que sin ninguna complicación, ninguna comorbilidad, nada, ¿no? Y este paciente fallece. Esto no debería suceder, ¿no? O, por ejemplo, los pacientes que ingresan por cirugía estética, ¿no? Que en teoría son pacientes que son sanos, que no tienen mayor comorbilidad, ¿no? También no deberían fallecer, ¿no? Mm, por ejemplo, pacientes de que se les va a hacer una corrección de una ginecomastia, tampoco debería suceder, ¿no? Entonces, eh, los pacientes que son de clase 1, que tienen muy poco riesgo, que son pacientes jóvenes, sin ninguna comorbilidad, son pacientes que deben estar bien protegidos y bien preparados para que nosotros no tengamos no cometamos ningún error y el paciente no fallezca por causa nuestra, ¿no? Entonces, la Joint Commission hizo algunas, dio algunos puntos que nosotros tenemos que reforzar siempre, ¿no? Verificar la identidad del paciente, el marcado del sitio quirúrgico, usar la lista de verificación, que es lo que hemos visto, confirmar que toda la documentación esté en el momento, o sea, que esté de acuerdo a lo que se tiene que realizar. Insisten mucho en realizar el tiempo fuera antes de la incisión, ¿no? Que siempre nos da un tiempo para poder nosotros ver bien, analizar bien qué es lo que se va a hacer y si es que hay alguna complicación o algo, y vigilar todas estas recomendaciones, ¿no? Estas son las últimas recomendaciones de la Joint Commission, que son los que en teoría nosotros nos ayudaría a hacer una buena cirugía, ¿no? Por último, la intubación del paciente y la escala de Malampati, ¿no? Esto es importante porque nosotros tenemos pacientes que supuestamente los pacientes clase 1, que son justamente los que tienen una adecuada visión, ¿no? De la vía, de toda la cavidad oral que tú puedes ver bien, estos son los pacientes que no deberían tener ninguna complicación. Sin embargo, muchos de estos pacientes eh, pueden fallecer simplemente por no haber tenido una adecuada selección del paciente o del procedimiento, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un paciente, un adulto mayor, ¿no? De 90 años, que es hipertenso, es diabético, ¿no? Y que se le va a hacer una amputación, ¿no? Del miembro inferior izquierdo, como una cirugía electiva. Lo que hemos escuchado. Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Ajá, ya estamos en un caso, ¿no? Tenemos un paciente varón de 90 años, ¿no? Que se le tiene que hacer la amputación por una insuficiencia venosa, no, que tiene una necrosis de miembro inferior, ¿no? Y le tenemos que hacer una amputación del miembro inferior derecho. Pero antes de la cirugía nos damos cuenta o pensamos que el miembro inferior izquierdo se tiene que amputar.
Ojo, para que el paciente haya llegado a esa cirugía, se le ha hecho ecodoppler, se le ha hecho arteriografía, se le ha hecho todo y antes, o sea, en la consulta, decidimos que era solo el lado derecho. Y el paciente tiene todas las comorbilidades del mundo, ¿no? Es hipertenso, diabético, todo. Y antes de la cirugía decimos, no, ¿sabes qué? Creo que deben ser las dos piernas. ¿Qué hacemos? ¿Operamos las dos piernas o operamos solamente la pierna que le dijimos, que le explicamos al paciente y al familiar? ¿Qué es lo que hacemos? Si solo firmó por una pierna y no tenemos el consentimiento informado del otro, entonces sería solamente la pierna que Solo habíamos la sugerido. pierna que se acordó. Solo la pierna que se acordó. ¿Seguros? ¿Todos están seguros? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que firmar. Sí, mire, se opera solo el lado derecho, el lado que firmó. En eso estamos de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo que hay que informarle al médico, o sea, todo el personal, pero también al familiar en el posoperatorio que nosotros pensamos que es probable que se tenga que hacer el procedimiento en el lado izquierdo y que no se ha hecho porque justamente en ese momento ya estaba decidido el procedimiento para un solo lado. Es importante lo que has mencionado, Adrián, creo, porque a veces nosotros nos quedamos con la información, o sea, sabemos que el paciente es posible que reingrese a sala por, porque sabemos que de repente la otra pierna va a ir por el mismo proceso y no se lo decimos al familiar, bueno, el paciente a veces está en no se lo decimos al familiar. ¿Y qué pasa? El familiar luego se queda con la idea de que no hicimos una cirugía completa y no le dimos una atención completa al paciente. Entonces, es importante, como les he dicho durante todo este tiempo, la comunicación. La comunicación es entre todo el equipo quirúrgico, pero termina con el paciente y sus familiares. Si nosotros no le damos información al paciente, a los familiares, lo que va a suceder es que va a haber una réplica o una molestia de ellos, ¿no? ¿Sí, Paula? Sí, doctora, tengo una consulta. Y en el caso de las mujeres que están dando a luz, y siempre que vemos en la televisión, le piden al esposo que decida, si es que fuera un parto complicado, que decida a quién salvar, a la esposa o al hijo. En Ya. ese caso, Sí, mira, se en ese caso, tomaría... ya, mira, lo que pasa es que, a ver, hay una prioridad nacional, ¿no? Que es, que es de cuidado. Nosotros tenemos que cuidar mucho, y yo sé que es un poco duro, pero tenemos que evitar las muertes maternas. Eso es algo que ustedes de repente van a escuchar mucho en los hospitales cuando lleven gineco, ¿no? Nosotros, para nosotros la mujer, para la sociedad, la mujer es muy valiosa, ya saben, chicos. Y se prioriza normalmente a la madre por ley, porque la ley es así. Porque se imaginan ustedes de que ya, nosotros decimos no, pero vamos a priorizar al bebito, ¿no? Es más difícil dejar a una familia sin una madre que dejarla sin un niño. Sin embargo, desde el punto de vista humano como madre, obviamente la madre siempre va a decidir por su hijo, ¿entiendes? Por eso, para evitar ese problema emocional es que se ha hecho esa regla, esa norma, ¿no? La salud es prioritaria para la madre. Incluso ustedes lo van a ver en los hospitales que dicen las cesáreas son lo primero, o sea, puede haber incluso llegado un baleado, qué sé yo, pero si tienen que dar una cesárea de una paciente, de una mujer con eclampsia y que está con riesgo de muerte, primero es la cesárea, o sea, primero es la mujer. No sé, una familia, un niño no se puede quedar sin madre, una madre se puede quedar sin hijo de repente, pero un niño no se puede quedar sin madre, o sea, a ese nivel es, ¿no? Hay normas que se han creado, ¿no? Para evitar estos problemas también, ¿no? Y es más, cuando hay una muerte materna, incluso todo el hospital revisa el caso porque se pueden prevenir, o sea, en teoría deberían prevenirse. No se previenen porque a veces las mujeres no se controlan, no se cuidan, no vienen porque no tienen medios, no tienen quien les apoye, ¿no?
pero en realidad el Estado sí les da bastante prioridad, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, tenemos otro caso, ¿no? Se está realizando una cirugía, ¿no? Y ya estamos terminando la cirugía, ¿no? Y vemos que falta una gasa. Falta una gasa y nadie encuentra una gasa. ¿Qué es lo que hacemos? Cerramos al paciente, seguimos buscando la gasa. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos en la cavidad para ver si está la gasa. No cerramos, ya, no cerramos por nada. ¿Qué otra herramienta podemos usar? ¿Rayos X? Rayos X. Sí, exacto. Es lo que les decía, todo lo que ustedes puedan usar para quedarse con la tranquilidad de que no se puede cerrar al paciente sin que nosotros hayamos tomado alguna medida, tenemos que hacerlo. Rayos X, ¿ya? Listo. Ahora, tengo un paciente que es alérgico a la ciprofloxacina, ¿no? Y se va a operar de una Colelab y nadie se ha dado cuenta. Y se da cuenta, y ya empezó la cirugía y ya le pusieron ciprofloxacino y se da cuenta la enfermera. ¿Debe decirlo? ¿No debe decirlo? ¿A quién se lo dice? ¿Solo se lo dice a la enfermera, a la otra enfermera? ¿Se lo dice al anestesiólogo? ¿Se lo dice al cirujano? ¿A quién? ¿Lo dice o no lo dice? Comenzando por ahí. ¿Y a Lo quién se dice. lo Sí dice? lo debe decir. Ya, ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿A quién le dice? Al Al anestesiólogo. cirujano. ¿Por qué no al cirujano principal? No sería ¿No? porque el cirujano está operando, entonces para no... quien va a administrar el antídoto sería el anestesiólogo. Ya. Justo eso es una pregunta que a veces uno puede pensarlo así de ese punto, ¿no? Si el cirujano está operando, ¿por qué no le dicen al cirujano? No, pero si el anestesiólogo es el que va a estar ahí administrando el medicamento, ¿por qué no le dicen al medicamento? Tiene que decirle a los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el anestesiólogo está administrando el medicamento, el control del paciente normalmente lo asume el cirujano, ¿no? Recuerden que posteriormente va a seguir probablemente recibiendo medicamentos, va a seguir, se le va a seguir dando alguna medicación y si no supo, no se enteró, lo que va a suceder es que no va a saber que es alérgico al paciente y le va a dar el medicamento y ahí va a haber una reacción adversa y todo un problema, ¿no? Lo mismo, o sea, lo mismo sucede cuando se hacen los balances, ¿no? Ustedes van a ver que hay balances, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿cuánto orinó el paciente? ¿Orinó o no orinó? Y uno está tratando de adivinar. Hay un reporte que nosotros tenemos que sacar todos los días, ¿no? Para hacer el balance de los pacientes, que es eh, todo lo que orina, o sea, todo lo que ingresa versus todo lo que sale. Durante la cirugía también se realizan esos balances y esos balances tienen que reportarse, no pueden quedarse en privado, o sea, no puede ser algo que no se diga. Recuerden que hay cirugías que son cortas, que pueden ser menos de una hora, pero hay cirugías que son largas. ¿Y por qué son importantes? Porque si tú tienes un paciente que has operado durante 3 o 4 horas y mientras el paciente pasaron como 6 horas y ese paciente no orinó nunca, tú no lo has visto orinar, entonces, ¿qué es lo que puedes pensar? ¿No? Te está haciendo un problema renal, ¿no? Y a veces no es que ha hecho un problema renal, sino que simplemente el paciente de repente está haciendo simplemente un globo vesical y como no has hecho el control, o sea, no sabes si es que el paciente, por ser una cirugía prolongada, se le debió haber colocado una sonda, no sabes cuánto orinó y le estás dañando el riñón al paciente, estás forzando una situación que compromete al paciente, ¿me entiende? Todas esas cosas son las que tenemos que siempre reportar, ¿ya? A ver, otra preguntita más. Ya, en el caso de la gasa, si nosotros ya terminamos de operar, ya cerramos al paciente, está cerrado el paciente, ¿no? Y el paciente, es más, paciente varón de 32 años que se operó de un trauma esplénico, ¿no?
y ya le hicieron una esplenectomía, cerraron al paciente. Pasa URPA. Miren, ya terminó el checklist, ya terminó todo. Y la enfermera se da cuenta que falta una gasa. ¿Se reopera el paciente o no se reopera? Sí se reopera, pero le avisa bueno, le comunicaría Sí, al paciente, ¿no? Lo que ha sucedido y le programo una operación nueva. sí se reopera. Si el paciente está despierto, se reopera. Se le explicas, pero tienes que explicarle con cautela porque también el paciente, los pacientes tampoco matamos a la cárcel a todo el mundo, pero tienes que ser un poco criterioso para explicarle, ¿no? Pero sí se reopera el paciente. No, o sea, la idea es no perjudicar al paciente. Y cuando uno comete un error, en verdad es mejor decir las cosas, no quedarse callado, pero si te quedas callado es peor, ¿ya? Ya. Entonces se reopera el paciente. Mira que está quedando claro. Ya. Ya. Ahora vamos a otra pregunta más. Si nosotros vamos a realizar una cirugía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cirugía se va a colocar una prótesis de cadera y bueno, demoraron en pasar al paciente, el paciente llegó a tarde a sala, no entró a las 8 y bajó a las 9, ¿no? Y ¿por qué no llegaba el material? ¿No? No llega el material del paciente, entonces, y llegan los dos traumatólogos, por ejemplo, ¿no? Llegan los dos traumatólogos, ¿no? Pero el material no está en la sala todavía. ¿Se inicia la cirugía? No. No. Sí, correcto. Recuerden, el material es un objeto, es una prótesis, ¿no? Pero si no está en la prótesis, no lo puedes operar, o sea, no puedes anestesiar a un paciente, cortarlo, abrirlo sin la prótesis, ¿no? Eso también tiene que quedar, y creo que ya quedó súper claro, ¿no? Entonces, no, si hay algo que falte, no se inicia el proceso quirúrgico, ¿ya? Listo. ¿Alguna duda, chicas? Chicos. Doctora, ¿y si tengo un paciente que fue operado, que no se dieron cuenta que se quedó una gasa y que pasaron 5 años y el paciente viene porque suelen venir, vienen porque tienen una Sí. sensación, no sé, de dolor, algo, haces un rayos X y te das cuenta que hay hay un objeto, ¿no? O hay una gasa. ¿Qué haces en ese momento? ¿Se lo dices o la programas para que vaya a sala? Ya. Y, o sea, Sí, mira, en realidad lo que tienes que hacer es, a ver, no, después de 5 años, sí pasa esto, primero sí sucede, después de 5 o 6 años puede suceder y a veces el paciente hacen fístulas, hacen obstrucciones, a veces puede ser incluso catastrófico. Entonces, tú tienes que decirle al paciente, porque en la reoperación, o sea, mientras un paciente más veces se reopere, más complicaciones puede tener, o sea, desde una colostomía hasta que le saques, hasta que quede con intestino corto y por el ánimo de cubrir algo, no le vas a poder explicar bien todas las complicaciones que pueda traer si es que va mal la cirugía, ¿entiendes? Ahora, tampoco le vas a decir, ay señora, mire, ese cirujano, cirujana que lo operó, qué mal, ha sido un irresponsable. Tampoco, porque eso no tienen, no está bien tampoco, ¿no? Porque no es así, o sea, es un error. Los errores no son cosas planificadas, ¿no? O sea, es un error que ha sucedido a todo un equipo, ¿no? Pero sí le puedes decir, mire, señora, ha habido aparentemente una complicación de su primera cirugía, probablemente puede ser un cuerpo extraño porque tampoco lo estás viendo ahí en vivo, tú hasta ese momento tú puedes inducir que pueda ser una gasa, porque créanme que después de varios años, la radiografía tú lo ves como una masa, pero no se identifica bien, entonces tú no lo puedes inducir, ¿no? Y la vamos a reoperar y las posibles complicaciones son desde colostomía, intestino corto, fístulas, etc., ¿no? Le explicas bien al paciente, ¿no?
sin tampoco hablar mal de los colegas porque no sabes qué puede haber pasado tampoco, ¿no? Entonces, porque normalmente vienen pacientes así que tú no tienes ni conocimiento de qué cirugías le hicieron, no sabes qué pasó. Y una vez que ya termina el acto quirúrgico, cuando ya tengas el cuerpo extraño, ese cuerpo extraño se tiene que mandar a patología. Esa es otra cosa que siempre les tiene, eso se envía. Se envía para que se haga el estudio, para lo que sea necesario, ¿no? Y porque también es la parte médico-legal y se le vuelve a explicar al paciente, ¿no? Miren, los pacientes tienen todo el derecho de quejarse cuando nos equivocamos, ¿no? Pero también tienen todo el derecho de que les demos la información completa, sin, sin ser maliciosos, sin ser, de repente cizañeros en los comentarios que se hacen, solamente diciéndole las cosas de una manera correcta para que el paciente sepa qué cosa tiene o qué ha tenido, ¿no? Y a veces, muchas veces los pacientes terminan agradecidos de que ha solucionado un problema de algo que ellos no sabía que tenían, ¿no? Y otras veces sí terminan recontra molestos, pero sí, pues, eso puede suceder, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna otra duda? Paola, ¿sí? Doctora, ¿y qué pasa si tengo un paciente que se olvidaron una gasa y a la semana empieza a hacer una infección? ¿Y lo tiene que operar el mismo doctor que dejó la gasa o lo N tiene que no. operar o lo puede operar otro doctor? No es, mira, no es lo adecuado que sea el mismo cirujano, o sea, no es lo adecuado, porque es un equipo, salvo que, bueno, sea pues a ver, hay un entorno hospitalario y hay un entorno privado, ¿no? O sea, hay un hospital y hay una clínica. Cuando es un hospital, el paciente es del hospital, ¿no? Entonces, el equipo tiene que asumir, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Y si tiene que reoperarse, lo reopera, siempre se busca al mejor, ¿no? Al mejor especialista o al que esté más tranquilo, ¿no? Para reoperar un paciente. No es obligatorio que lo opere el mismo cirujano. Ahora, si es de forma particular, normalmente sí es el mismo porque ha recibido un dinero, una contraprestación, este, para poder hacer esa cirugía y a veces ellos mismos tienen que asumir el costo de esa reoperación, ¿me entiendes? Pero no es obligatorio, también se le puede pagar a otro, ¿no? ¿Entendiste? Doctora, Ujú. disculpe, ya, y ahora, esto lo informo, lo pongo en la historia clínica, en el reporte operatorio, posoperatorio. Si abro, encuentro una gasa, ¿qué hago? Porque, claro, también está la de cuidar al colega de que no vaya a un proceso judicial o tratar de cuidar, de blindarse entre colegas, pero ¿cómo hago con el tema? ¿Lo reporto en la historia clínica porque todo tiene que ir en el reporte operatorio o solamente pongo un cuerpo extraño y omito eso de gasa? Mm, Claro, lo que pasa es que, pienso yo que se tiene que colocar cuerpo extraño, porque normalmente no, o sea, si es a los días, de repente sí identificas que es una gasa, pero cuando pasan muchos años no lo logras identificar, ¿no? Porque a veces está muy como carnificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero quien te dice si es una gasa o no es una gasa es la patología, ¿no? Ahora, escúchame, chicos, de verdad, a veces hay pacientes que sale la gasa y está todo hecho o sea, el abdomen del paciente queda muy mal, o sea, muy mal. Y entonces, en ese caso, yo creo que sí hay que ponerlo porque el paciente necesita esa información. Ahora, es una decisión de todo el equipo, o sea, no es solamente del cirujano, porque es todo el equipo el que reporta. Si tú te das cuenta, eh, esta lista de verificación lo pregunta, o sea, lo identifica y dice, ¿no? Quedó, o sea, está conteo de gasas completas, o sea, lo identifica y no es tu culpa si es que el responsable no contó bien, ¿no? Porque hay una responsabilidad, o sea, el que hace el conteo no es el cirujano, es la enfermera, eso lo hablamos al inicio, ¿se acuerdan que hay una enfermera circulante? Ella es la responsable de que las gasas estén completas al momento del final, al inicio y al final de la cirugía. Entonces,
como le digo, no hay que destruirnos entre colegas, eso está claro, ¿no? Pero tampoco se puede tapar algo que a veces puede perjudicarle al paciente, ¿me entienden? Y si se tiene que consignarle la historia, sí se consigna, ¿no? Ok, doctora, gracias. Ujú. Ya, chicos. ¿Alguna duda más? Es un tema bien interesante porque toca bastantes puntos que pueden de repente causar un poquito como de disputa, pero tenemos que, esto nos ayuda de repente a ser un poco más metódicos y detallistas con el proceso de la atención, ¿no? A veces los médicos cometemos el error de no escribimos. Y entonces eso de no escribir nos perjudica bastante. Entonces, ustedes no cometan esos errores, sean mejores que nosotros y escriban todo en la historia, claro, rápido, ¿no? Y sean más detallistas y traten de ser bien, bien minuciosos al momento de realizar algún procedimiento. Traten de hacerlo en una manera eh, secuencial, cosa de que eviten estos errores, ¿no? Ya. ¿Alguna duda más, chicos? No, doctora, muchas gracias. Doctora, Jocelyn. disculpen, sí, yo quería preguntar algo sobre la asistencia, no sé, por Ay, favor. pero, ya llegaste. Al Ya, inicio, sí, por favor. ya. Jocelyn. Ay, ¿qué pasó? A ver, me faltaba Ayala. ¿Ayala Víctor? No. Barazorda? No. Chun, Doctora, sí, Franco. Ayala. Doctora, es que Ayala. estaba en el hospital y recién he llegado, que bueno, hace un par de, bueno, hace unos minutos. Ya, Franco. A ver, Chun. Buenas Grandes. tardes. Ayala. Ya.